Hola a todos y bienvenidos a nuestro primer Telecom Live del año. Soy Leonardo Coca, director de negocios B2B de Telecom. Y seguimos en este año, como los años pasados, en estos eventos online, dedicados al negocio y en eventos cortos, bien puntuales sobre temas que podamos en 20 minutos charlar e interactuar. Después tenemos los Telecom Business Connection, que vamos a continuar. Ahí se ven más tendencias y novedades y por ahí tenemos un rato más largo. La idea es hoy, 20 minutitos, hablar sobre lo que es la conectividad en la ruralidad, cuál es la importancia de contar con soluciones tecnológicas que acompañen todo el desarrollo del ecosistema AgTech, ¿sí? La tecnología del agro. Desde Telecom impulsamos muchísimo la agricultura 4.0 con soluciones IoT, Internet de las Cosas. Y para ello hoy nos acompaña Juan Pablo Cosentino, gerente de desarrollo de negocios IoT de Telecom Argentina, y David Miazo, economista jefe de FADA, que es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo Argentino. Y arranco con vos, David. ¿Qué hace FADA? Contame a qué se dedican. Bueno, un gusto estar con todos ustedes por acá. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, que tiene origen en la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, que fue fundada y está financiada por productores agropecuarios y empresas agroindustriales, y básicamente nos dedicamos a generar información, estudios sobre los principales temas que competen a la agenda agropecuaria y agroindustrial, y es por eso que terminamos trabajando en conjunto con ustedes con este tema tan importante para el desarrollo rural, agropecuario, como es la conectividad rural. Fue impresionante Expo Agro este año, ¿eh? Una locura la movida que genera el evento todos los años. Este año estuvo muy fuerte. Y ustedes presentaron un informe donde decían que había potenciales ahorros anuales gracias a la conectividad en el agro de 1.750 millones de dólares todos los años. Contanos cómo se construyen esos ahorros. Bien, bueno, esta fue justamente la idea del estudio, de tratar de medir qué tipo de impactos puede tener la conectividad rural para la producción agropecuaria. Para hacer eso, en primera instancia hicimos un mapeo de cerca de 115 soluciones tecnológicas que hay hoy disponibles en el mercado AgTech y en general en el mercado agropecuario. Para los distintos eslabones de la producción. De esas 115 soluciones, tratamos de seleccionar algunas que por su nivel de adopción, por su nivel de impacto, su nivel de relación con la conectividad rural, podían servirnos para poder medir esto. Y en ese sentido, terminamos seleccionando un conjunto de soluciones tecnológicas, como es el monitoreo post cosecha para lo que es granos, el monitoreo y control animal para lo que es la producción ganadera, la agricultura de precisión y control de malezas, también lo que es agricultura, el mantenimiento predictivo de maquinaria agrícola, y después dos cuestiones como la reducción de traslados que eventualmente se puede conseguir gracias a poder tener un control remoto de la producción agrícola. Entonces, eso implica una reducción de la necesidad de traslados entre las áreas urbanas y rurales. Y después lo que son los trámites online, donde básicamente tomamos dos que están muy difundidos, como es la carta de porte electrónica para poder mover los granos, o el documento de tránsito electrónico para poder mover la hacienda, pero después hay muchísimos otros. Con esta selección de soluciones tecnológicas, básicamente lo que hicimos fue analizar para cada una de ellas qué tipo de ahorros le genera su adopción a un productor medio. Básicamente tomamos como un caso testigo el clúster Venado Tuerto, como para entender bien qué producción hay, cuánto se produce, qué se produce, quién lo produce. Entonces, para los productores medios de esa zona, hicimos los cálculos para poder decir, bueno, un productor que siembra tanto, ¿qué impacto le genera esta herramienta, ¿no? Para poder ir a algo bien concreto. Entonces, básicamente terminamos analizando eso, la adopción de estas distintas herramientas, ¿qué impactos le generan? Bueno, le ahorran tiempo, le ahorran combustible, le ahorran fertilizantes, le ahorran fitosanitarios, le genera impactos positivos en la producción ganadera, en la producción de leche, en la calidad de la producción, le evitan mortandad. En el caso de la maquinaria agrícola con el mantenimiento predictivo,
le evita tener que frenar, por ejemplo, una cosechadora en plena ventana de cosecha. Por ejemplo, el maíz y la soja se comienzan a cosechar ahora en mayo. Este año va a ser un ejemplo muy clave. Debido a la sequía, la siembra se atrasó mucho, debería haber empezado fuertemente en septiembre y se terminó atrasando mucho hasta diciembre, incluso principios de enero, y eso va a generar que la cosecha se postergue también y terminemos de cosechar incluso en julio. Pero ¿qué pasa? Vienen heladas, viene lluvia, hay más humedad de la normal porque se me atrasó mucho más la cosecha. Entonces, en esos momentos suele haber ventanas de cosecha muy acotadas, porque hay que cosechar antes que venga la próxima lluvia o cosas por el estilo. Bueno, en ese caso también, con el mantenimiento predictivo, básicamente se reducen los tiempos de tener una cosechadora u otra máquina parada mientras se puede reparar. Entonces, se puede solucionar antes. Por dar solo un ejemplo, me metí mucho en el tema. Pero básicamente, con todas estas cosas se calcularon ahorros e impactos para cada uno de los productores. Eso para el clúster Venado Tuerto significan 133 millones de dólares por año, y extrapolado a nivel nacional significan 1.750 millones de dólares por año que se pueden ahorrar en una serie muy acotada de soluciones tecnológicas, y que un tema que seguramente después Juan va a exponer mejor, pero que lo medimos sobre lo que hoy existe. Y mucho de lo que hoy existe está bajo la restricción de que no hay conectividad. O sea, muchas de las soluciones que hoy están disponibles fueron creadas bajo la restricción de conectividad. Entonces, hay muchísimas cosas que podrían hacer que no hacen por el simple hecho de que se pensaron para una máquina que está trabajando en un campo sin conectividad y que mande la información cuando suba la ruta y tenga conectividad, por dar solamente un ejemplo. Entonces, realmente es como lo comentábamos con el equipo de Telecom cuando estábamos en el proceso del trabajo, es como haber medido el impacto del email calculando cuánto nos ahorrábamos en la estampita de mandar la carta, ¿no? Después es mucho más que eso lo que se puede generar. Es una buena analogía. Buena analogía porque la entendemos todos. Y Juan, contanos un poquitito de estos ahorros, soluciones y ejemplos por ahí concretos, desde la más simple hasta algunas más complejas, que podamos contar como para que todos lo veamos más concreto. Mira, bueno, la verdad que el informe que trabajó FADA, el estudio, más que un informe, digo, fue profundo, y lo que surge de ahí era, digo, tan esperanzador que hasta dudábamos, ¿no? Digo, veíamos de esto y dijimos, che, esto le tuvimos que poner una cuota de acidez para incluso que sea más real el resultado, en el sentido de, estamos yendo a un nivel de acidez que no vamos a dudar de que esto va a fallar. ¿Por qué lo decimos esto? Porque la realidad es que lo que logra el aporte de conectividad a un lugar que estaba desconectado, pero sí tecnificado, es un salto enorme, y es el ejemplo ese que a veces damos de una pared. La conectividad resultaba ser una pared, y al habilitar la conectividad, estar arriba de la pared permite ver mucho más, permite llegar mucho más lejos, y eso tiene como varios ejes, ¿no? Digo, el inmediato es, David decía, dejo de trasladarme. Tenemos un caso del primer sitio que pusimos, que fue en La Chispa, en la zona de Venado Tuerto, donde ahí hay un semillero que tiene 1.200 hectáreas regadas, por lo tanto sus sistemas de riego son intensos en cuanto al uso de combustible, al mantenimiento, etcétera. Y cada falla necesita el desplazamiento de técnicos de más de 300 kilómetros de distancia y de vuelta, atención, soporte local, etcétera, y empiezan a resolverse los problemas por WhatsApp, ¿no? Con una videollamada. Eso es lo que llamamos la solución instantánea. El prendí la conectividad y de pronto veo que mi cuenta a fin de mes tiene más dinero que típicamente, ¿no? Un ahorro nativo, natural e instantáneo. Pero los otros son los que vienen, como preguntabas, Leo, asociado a soluciones que persiguen trabajar sobre la conectividad, búsqueda de eficiencias y potencialmente crecimientos. ¿Y qué es eso? Y bueno, en un contexto de escasez como es el que nos trajo la seca, es gestionar de manera eficiente, no de manera a través de los promedios. ¿Y cómo gestiono de manera eficiente? Bueno, agregando capas
de valor a través de la interpretación de los datos y la toma de decisiones en función de esos datos. ¿Y cómo logro eso? Bueno, sensorizando, por ejemplo, que el pivote de riego esté girando y que el aporte de humedad a suelo haya sido el esperado. Y si no, no contar la cantidad de vuelta del pivote, sino efectivamente verificar en la raíz, en la zona, digamos, radical o radicular, que el aporte de humedad es el esperado. Eso cruzarlo con cuánto bajó el tanque de combustible. Pensemos que estas 1.200 hectáreas, por ejemplo, consumen del orden de los 6.000 litros de gasoil por día, ¿no? Multipliquemos eso por el valor del gasoil, que en el interior es un poco más elevado que cuando uno se acerca a la capital. Por tanto, la gestión basada en eficiencia hace que el monitoreo de todos estos ambientes productivos, pero de manera ampliada el concepto de monitoreo de ambiente, suelo, sistemas de riego, sistema de almacenamiento de combustible, sistema de almacenamiento de fertilizantes, etcétera, acompañen un proceso de gestión que requiere ser eficiente. Digo, si soy eficiente en la escasez, me va a ir bien seguramente, y si soy eficiente en la abundancia, me va a ir 2 veces bien. Por tanto, el aporte de estas soluciones, que como decía David, con la conectividad hoy están muy restringidas, sin duda que liberan un potencial ya asociado al crecimiento y no a la eficiencia, ¿no? Y David, ¿ustedes cómo ven el mapa ACTEC de cara a una ruralidad conectada? O sea, ¿se puede esperar disrupciones de corto plazo? ¿En qué rubros son los que ven que pueden generarse esas disrupciones? Bien, en primera instancia, decirte que el mapa ACTEC está en constante crecimiento. Uno lo que ve es que todos los días sale o una nueva startup o una empresa proveedora muy establecida de múltiples cosas, saca una nueva plataforma, un nuevo servicio de valor agregado tecnológico arriba o de su maquinaria o de sus insumos. Entonces, lo primero que ve es que el mapa Tech todavía está en evolución, o sea, no hemos llegado al nivel de que se estabiliza, sino que todos los días se están construyendo cosas nuevas y uno lo ve mucho en el interior esto, que en Río Cuarto, en Córdoba, en Santa Fe, en Rosario, en distintos lugares se arman clubes, se arman pequeños fondos de inversión, empresas, agroindustrias de la zona que sacan un fondo para financiar este tipo de cosas, se ve muchísimo dinámico. Entonces, el punto uno que yo mencionaría es que el mapa Tech todavía no lo tenemos ni dimensionado porque es algo que sigue creciendo y que se sigue desarrollando. El punto dos, creo que la principal disrupción, más allá de tecnológica, hoy va a ser, o debería ser eventualmente, la conectividad. Hoy hay, como decíamos recién, decenas de soluciones tecnológicas ya en etapa no de idea, de desarrollo, sino en etapa comercial, que hoy están muy limitadas tanto en adopción como en potencial por la propia disponibilidad de conectividad. Vos calculás que hay soluciones para la maquinaria, para cosechar mejor, para aplicar mejor, para controlar el agua, para monitorear el clima, para ver si se abre o no se abre la tranquera, para monitorear cómo están las condiciones adentro del silo bolsa, cómo están las condiciones de napa, las condiciones de fertilidad, para volar drones, para controlar dónde está la hacienda o cómo está, o cuántas veces tomó agua o si tiene agua para tomar, por nombrar solamente algunas cosas, cuando gran parte de la producción agrícola del país y agropecuaria no tiene conectividad. Entonces, la primera gran revolución, entiendo yo, va a ser tener esa conectividad, porque realmente se va a poder adoptar mucho más lo que hoy ya existe y potenciar mucho más, de nuevo, lo que hoy ya existe. Después, en cuestiones de disrupciones más de tipo tecnológicas, seguramente ahí Juan me podrá ayudar un poco, que están ustedes un poco más en la tecnología, pero entiendo que esa misma conectividad también le va a poder generar muchas cosas de real time, ¿no? Y de inteligencia artificial, cosas que hoy están muy estancas porque tomo un dato y cuando tengo internet lo mando, o cuestiones como esas generan que la potencialidad sea muy baja, pero cuando eso puede estar conectado de manera automática y procesado en real time y generando big data y pudiendo analizar eso con inteligencia artificial, yo creo que ahí vamos a ver una verdadera disrupción en el tema. Eso, creo, en principio, después Juan. Bueno,
Ahora voy a seguir, tengo un par de preguntas más para Juan, pero un comentario. Ahí veo que varias de las personas que están sumando ya están viniendo preguntas de los asistentes, pero algunos tuvieron algún problemita con un segundo link. Parece que hubo un problema de dos links distintos. Igual quédense tranquilos, después esto lo vamos a subir completo, con lo cual para los que tuvieron problemas, después si quieren y se perdieron algunos minutos al comienzo, lo van a tener disponible. Vuelvo con vos, Juan. Tal vez no es lo mismo conectar la zona urbana o la zona rural. ¿En qué difieren y si es la misma tecnología? Contanos un poquitito de eso. Bien, a ver, digo, la tecnología en sí misma no tiene diferencias. Lo que difiere es la metodología de despliegue. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno va a zonas extensas o inicia, lo que busca es cobertura y la capacidad es una consecuencia del crecimiento del tráfico de la demanda. Digo, eso es lo que sucede en las ciudades. Cada vez las celdas, las torres, tienden a cubrir menos zona para que mayor cantidad de tráfico esté disponible para pocos usuarios. Esa experiencia de uso sea mejor. La particularidad en la ruralidad, que con la misma tecnología que en la urbanidad, ¿sí? Como no tengo tanta cantidad de usuarios, puedo dar una experiencia elevada de uso, usando esto que llamamos tecnologías de 4G, como hoy hay desplegadas en las ciudades. Ahora, particularmente, y acá empiezan a cobrar mayor sentido, las tecnologías que se conocen como low power, ¿no? Son tecnologías que llamamos Narrowband IoT o LTM, que están asociadas más a conectar cosas y máquinas que el 4G tradicional, que está asociado a conectar personas típicamente, ¿no? Entonces, las tecnologías en sí son las mismas, las particularidades del despliegue son diferentes. ¿Por qué? Porque usamos torres más altas, particularidades asociadas al tipo de antena, etcétera, pero la tecnología en sí mismo no difiere de la urbana. Esto hace que un poco lo que decía David al inicio, digo, si yo quiero acceder a datos en tiempo real de una maquinaria, ¿por qué? Porque existe validez temporal de cierta información que manejo y tengo que tomar decisiones, etcétera. Usar la misma tecnología que en los centros urbanos nos permite desplegar el mismo ecosistema que en un centro urbano, tanto en terminales como en hardware, etcétera. Y eso es una virtud de este modelo, ¿no? De desplegar la Que si misma fuera una tecnología tecnología distinta, tenés que meter todo específico para esa tecnología, no es lo mismo que estás usando en el resto del país. Correcto, sí. Digo, particularmente esto homogeneiza, ¿no? Digo, ser parte de un estándar como lo que se llama el 4G te permite ser parte de ese club de tecnologías que hoy están disponibilizadas no solo en el país, sino en el mundo. Digo, hay tecnologías que puedo traer de otros lugares sin necesidad de adaptación. Súper Porque estoy masivo, usando, de mayor correcto, escala, de fabricación, correcto, etc. mejores precios, etcétera, ¿no? Digo, Pero ¿y por qué hay tan poca conectividad en la zona rural? sí, Sabemos buenísimo. Sí. alguna respuesta, pero explícale un poquitito más. ¿Cuáles son las opciones que existen hoy para que esa conectividad llegue a la ruralidad? A ver, digo, hoy, en términos tecnológicos, siempre aparece, ¿no? El ruido también de, porque no me anda el celular, las explicaciones. Bueno, yo daba un ejemplo recién de que la cantidad de usuarios abajo de una torre en la zona rural permite que yo tenga una muy buena experiencia. ¿Y eso qué significa? Que somos pocos usuarios, ¿no? Y mi experiencia es excelente. Y yo ahí en La Chispa llegué a medir en el teléfono 100 megas de bajada. Y cuando digo lo pruebo en Buenos Aires es diferente y tengo menos. Bueno, justamente eso que llamamos el factor de uso hace lo que después transforma que una torre sea viable en un modelo de negocio o sea inviable. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con la viabilidad? Y con el plazo de repago o de recupero de una inversión en un tiempo determinado. Bueno, eso es un paradigma que nosotros estamos tratando de desbancar, que busca no pensar necesariamente en la cantidad de elementos que se conectan como personas únicamente, sino en expandirlo a toda la cadena de valor que está involucrada, ¿sí? El impacto positivo que genera una torre ahí es tanto para el peón, para el veterinario, para la maestra de escuela, para el médico rural, para el productor, y empiezo a subir en la cadena de valor, para el semillero, para el proveedor de fertilizantes o defensivos, para el transportista. ¿Y qué quiere decir eso? Impacta en el transportista tanto como impacta en un barco que no pudo salir a tiempo. Es decir, la cadena de valor se ve impactada. Entonces el paradigma que traemos nosotros es: dejemos de ver únicamente a esa cantidad finita y acotada de personas servidas por una torre en particular y veamos a la cadena de valor iluminada de manera
extensivas, ¿no? Ese es el paradigma que tratamos de cambiar. ¿Por qué? Porque no hay una obligación de ir a un lugar donde particularmente no hay nadie, y nadie me refiero a muy poquititas personas, ¿no? Digo, no es viable, no es técnicamente viable, en términos, quiero decir, desde el punto de vista del negocio, no es viable, y no existe una obligación directa a cubrir un lugar donde no hay volumen, o el volumen es prácticamente despreciable. Ahí es donde nosotros decimos, démosle una vuelta a esta mirada, y aparece esta propuesta de trabajar en estos clústeres que llamamos, acompañándonos y yendo en conjunto con la cadena de valor. Ataquemos el problema en conjunto, no solo a los usuarios locales que les impacta el no tener conectividad, sino a los usuarios remotos, que es la cadena de valor, que también se ven impactados, ¿no? Claro, porque cuando uno piensa en esas zonas donde hay poca población, el modelo de negocio tradicional de las redes móviles es repagarlo con un servicio, pero donde hay poca densidad poblacional realmente es muy difícil. Lo que estamos buscando, y por eso quienes tengan o estén en ciertas zonas de presencia con necesidades de negocio, no solo necesidades de comunicación de las pocas personas que están, hay una necesidad de negocio que fácilmente puede repagar la inversión de una antena o varias. Nos estamos contactando, así que acérquense, y donde logremos agrupar empresas con necesidades de negocio, vamos a poder ir abriendo esa conectividad. Bueno, a ver, vamos a las preguntas. Leo. Ya tenemos algunas. ¿Sí, querías agregar algo? No, quería agregar algo en este mismo sentido. Que si bien no hay muchas personas, hay mucho valor. Vos calculá que la producción agropecuaria genera el 25% del PBI argentino, genera 7 de cada 10 dólares que el país exporta, que este año con la sequía vamos a notar esa falta, y en total, de manera directa e indirecta, terminan trabajando 3,7 millones de personas. Entonces, si bien la gente que vive o reside en las áreas rurales es muy poca, el valor que se produce es muy alto, por eso es muy importante lo que es está diciendo enorme, Juan y desde el aparte punto de vista de la perspectiva. Es enorme, y aparte podemos sacar chapa de que es una industria en la cual podemos liderar a nivel mundial, ¿no? Así que, ¿cómo no tenemos que apoyarla? Y mucho. Vamos, decía, las preguntas. Ahí está Lucía diciendo si esta conectividad rural va a ayudar a la conectividad en ruta, Juan. Sí, es complementario. Cuando hablamos de estos clústeres, lo que buscamos son bloques de al orden de las 500.000 hectáreas, donde se ataca y se busca continuidad de servicio en este bloque de 500.000 hectáreas, tanto en sus rutas como en sus campos, ¿no? O sea, trabajar para poder dar continuidad de servicio con conectividad urbana en la ruralidad. Y esto tiene que ver tanto en los costos de servicio, ¿sí?, como en las características tecnológicas. A eso nos referimos con conectividad urbana en la ruralidad. Pero es fundamental para eso, como decía antes, que los grupos económicos interesados en tener esa cobertura se acerquen a nosotros y trabajemos los planes de cobertura en las distintas zonas. Mauricio comenta, en Villa Cañas contamos con una red 4G Telecom muy buena y sólida, gracias. Sinceramente desconozco si está apta para IoT y si algún productor la utiliza. Saludos, muy bueno. Él lo desconoce, pero démosle la respuesta, Juan. ¿Es apta para IoT? Es apta para IoT y está disponible tanto en CatDM como en Narrowband IoT en la zona de Villa Cañas, seguro. Perfecto. Santiago pregunta, ¿es posible conocer la cobertura de 2G y 4G en la Argentina? Sí, hay herramientas, hay información que es pública y otra que es más, que está más restringida, pero digo, particularmente Telecom tiene del orden de 8.000 radiobases, acaba de recibir el premio a mejor prestador en términos de velocidad móvil del país. Nuestra presencia por los orígenes de la división geográfica cuando se otorgaron las primeras licencias tanto para Telecom como para Telefónica, nuestro gran fuerte es en la zona núcleo productiva hacia arriba, ¿no? Hacia el norte del país, y ahí es nuestro core, ¿no? Bueno, tenemos una última que en realidad está partida en 3, si salen más seguimos preguntando, de Carlos. Está preocupado por la zona de Río Cuarto y dice si necesita Internet de las cosas rural y cuáles son los planes a corto plazo. Puntualmente él pregunta para la zona de Río Cuarto. Sí, puntualmente Río Cuarto es uno de los clústeres que se está trabajando de la zona de Córdoba. O sea, se está trabajando no en prioridad 1, sino que viene en prioridad 2, detrás del actual, que hoy estamos más centrados en la zona núcleo, pero hacia el norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe.
Córdoba está digamos, liderando el podio para hacer el segundo clúster y Río Cuarto está dentro de ello. Bueno, excelente. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Muy buena exposición. Gracias, Juan. Gracias, David. Perdón a los que tuvieron ahí el doble link, pero les repito, esto se va a postear, con lo cual van a tener disponibilidad como para tenerlo y poder verlo offline. Si se perdieron alguna partecita. A ver, ahí siguen algunas preguntas. Bueno, nada, se nos acabó el tiempo. Después, en todo caso, lo que les iba a decir es, primero agradecerles a todos los que estuvieron conectados y todas las consultas que tengan, si alguna que no llegamos a responder o alguna otra se les ocurre más adelante, nos pueden contactar o tanto a sus ejecutivos de cuenta o ingenieros de negocio que tengan contacto en Telecom o a nosotros en nuestras redes sociales. Sí. Las fuimos ampliando, obviamente estamos todos en LinkedIn, tenemos YouTube, Twitter, ahora estamos en Instagram, pero por LinkedIn nos pueden contactar y hacernos todas las preguntas que quieran. El próximo Telecom Live va a ser el 27 de abril, vamos a hablar sobre cloud, no se lo pierdan. Vamos a hablar sobre cloud, pero cómo migrar y realmente conseguir los beneficios de cloud, ¿no? Que es reducir costos, aumentar la eficiencia, permitir escalar más rápidamente y acelerar el negocio. Contratar cloud es tal vez el primer paso, pero después hay que hacerlo de una manera eficiente. Cómo maximizar esos beneficios, eso requiere conocimiento, habilidad de herramientas, para modelar, operar cargas. En eso queremos charlar un poquitito y contarles cuál es nuestra visión desde Telecom. Así que muchísimas gracias nuevamente. Nos vemos pronto. Chao. Adiós. Que tengan buenas tardes. Chao, gracias.